Hace 12.000 años que finalizó la última glaciación. El aumento de las temperaturas fue el inicio de un nuevo periodo para nosotros. Hace unos 10.000 que dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a ser una sociedad agricultora. Se desarrolló la agricultura y un tiempo después la ganadería. Y muchos aspectos de nuestro estilo de vida cambiaron, entre ellos nuestra dieta. Pero 10.000 años, aunque parezca mucho tiempo para los humanos, no lo es, ya que llevamos unos 3 millones en este planeta. La revolución neolítica tuvo lugar, por tanto, desde una perspectiva evolutiva hace muy poco tiempo, pero hay otro cambio más reciente aún que podríamos situar en hace aproximadamente 350 años, la revolución industrial. Si nuestro estilo de vida había cambiado, lo volvió a hacer, y una de estas cosas que cambiaron fue otra vez nuestra dieta. La consecuencia es que hoy ya no comemos lo mismo que comían nuestros antepasados. Millones de años con una dieta y de golpe y porrazo la cambiamos por otra. En este vídeo vamos a tratar de hacer un repaso a qué cosas fueron las que cambiaron, cuáles fueron los principales cambios que a consecuencia de la revolución neolítica y la industrial se produjeron en relación a aquello que comemos. No se trata aquí de determinar si estos cambios son buenos o malos para nuestra salud. De lo que se trata es de ponerlos encima de la mesa, nada más. Luego cada uno, según sus criterios, que existen de muchos colores y tonalidades, decidirá si estos cambios nos favorecen o nos perjudican. Pero creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que la dieta tiene un peso muy importante en nuestra salud. Considero, por tanto, razonable analizar qué es lo que ha cambiado, porque sin conocer qué ha cambiado sería imposible analizar nuestra dieta, nuestra alimentación desde una perspectiva de desajuste evolutivo. En mi caso, que padezco esclerosis múltiple, considero que la dieta tiene un peso muy importante en algunas fases de esta enfermedad. Otros piensan que no piensan lo mismo. Puedo estar equivocado, pero yo creo que si no hubiera seguido una dieta moderna, una dieta basura occidental moderna, mi esclerosis múltiple muy probablemente no se hubiera desarrollado. Entonces, sin entrar en el debate de si los cambios son buenos o malos, tratemos de ver qué es lo que hemos cambiado en relación a la dieta. Pero antes de nada, tenemos que entender por qué la dieta es importante para la salud de un animal y por qué tiene sentido analizar sus cambios. Debemos tener presente en todo momento que nos componemos de moléculas. Nuestros cuerpos son millones y millones de moléculas. Estas moléculas deben estar en una proporción correcta, formando parte de nuestra anatomía, es decir, de las piezas con las que estamos construidos. Pero también forman parte de nuestra fisiología, por lo que intervienen también en el cómo, en la manera en cómo funcionamos. Las moléculas, por tanto, no solo sirven para construirnos, sino que también para que podamos funcionar correctamente. Ambos aspectos son vitales y tanto las moléculas que utilizamos para construirnos, por ejemplo, para formar las membranas de nuestras células, como aquellas que utilizamos para funcionar correctamente, por ejemplo, una vitamina que ayude a la absorción de algún nutriente, la gran mayoría de estas moléculas vienen con la dieta. Existen más maneras de obtener moléculas, pero la dieta es sin lugar a dudas la más importante de todas ellas. Es fácil entender que si hemos cambiado la dieta, si comemos cosas diferentes, las moléculas que entran en nuestro cuerpo podrán ser diferentes también, podrán venir también en diferentes proporciones. Y si cambian las moléculas, cambiamos nosotros. En este sentido encuentro muy acertada esa frase que dice «somos lo que comemos». Veamos entonces cuáles podrían ser los principales cambios, en mi opinión, por los que hemos pasado que cambiarían las moléculas que introducimos en nuestro cuerpo, con la consecuencia de que nosotros cambiemos también. Ahora sí, vamos a empezar. El primero de los grandes cambios es la incorporación de las plantas en nuestra dieta, que tuvo lugar al finalizar la glaciación de Burn o de Wisconsin y permitió el desarrollo de la agricultura unos 2000 años después aproximadamente. Considero que la dieta base con la que hemos evolucionado los humanos es carnívora. Hemos estado comiendo una dieta basada en animales durante al menos 3 millones de años. Es largo de explicar y tengo un vídeo donde hablo un poco sobre ello. Dejaré el enlace por ahí abajo si te interesa. ¿Y qué implicaciones puede tener la incorporación de las plantas a nuestro plato? En mi opinión, una consecuencia fácil de ver sería un incremento del consumo de carbohidratos. Con el desarrollo de la agricultura aumentamos el consumo de carbohidratos de forma abismal. Los carbohidratos pasaron de casi no comerse a ser un plato principal en muchísimas sociedades. Así
que al incorporar las plantas modificamos la proporción entre las grasas, las proteínas y los carbohidratos, aumentando estos últimos. Pero reducir la carne para aumentar las plantas tuvo otras consecuencias. Al incorporar las plantas, que tienen una composición molecular distinta a los animales, cambió no solo la proporción de estos 3 macronutrientes, sino también la de muchos otros nutrientes, micronutrientes que veníamos ingiriendo desde finales del Plioceno. Estos son millones de años. La proporción correcta de nutrientes, a mi juicio, es la que se encuentra en la dieta natural de un animal, la dieta con la que ha evolucionado ese animal. Si durante millones de años viene una distribución y luego la cambiamos por otra, una manera de verlo es que pasan a venir de forma desequilibrada para nosotros. Creo que es claro de entender, tiene sentido. ¿Qué más cambió? La grasa y los órganos eran alimentos primarios durante el Pleistoceno, periodo en el que existía una riqueza nutricional, en mi opinión, jamás igualada en la historia de la humanidad. Los neandertales, por ejemplo, cazaban caballos, pero como no tenía mucha grasa, muchas veces dejaban la carne y se comían solamente los órganos. Los cazaban, al parecer, para comerse exclusivamente los órganos. No podemos comparar la riqueza nutricional que obtenemos a partir de comer órganos con la que obtenemos con un plato de legumbres o cereales, por muy grande que este plato sea. Por tanto, no solo cambió la proporción de los nutrientes, sino que se redujo también la densidad nutricional. Hubo una importante reducción de nutrientes. Además, los nutrientes no solo hay que comerlos, también tienen que ser absorbidos y asimilados correctamente por nuestro organismo. Tienen que estar disponibles biológicamente. Por tanto, hay que hablar de biodisponibilidad. Comer animales implica comer alimentos con una biodisponibilidad de nutrientes óptima para nosotros. Millones de años de evolución se han encargado de ello. Algo que con plantas difícilmente vamos a poder igualar. Se redujo, por tanto, no solo la riqueza nutricional, sino que además aquello que comíamos era menos disponible para nuestro organismo. Una de las causas de esta reducción sería que se incrementaron esas moléculas que genéricamente llamamos antinutrientes, aunque son algo más que eso. Al comer plantas, ingerimos todas esas moléculas que sirven para defender a esas plantas de sus depredadores. Nosotros, los animales, podemos defendernos utilizando dentaduras, garras, cuernos o corriendo con nuestras patas, peleando y huyendo. Las plantas, como seres vivos, también han desarrollado diferentes estrategias para evitar ser comidas, pero ellas no tienen piernas para salir corriendo. Por tanto, utilizan otro tipo de estrategia. Por ejemplo, pinchos o envoltorios duros para impedir que sean comidas, carcasas, cáscaras. Y si no tienen pinchos o cáscaras duras, ¿sabes qué tienen las plantas? Moléculas especializadas en dañar a sus depredadores. Veneno. Al incorporar las plantas, se incrementó por tanto la ingesta de esas moléculas orientadas a dañar a aquel animal que se las quería comer, en este caso nosotros. ¿Y cuáles podrían ser algunas de estas moléculas? Entre las más habituales podríamos mencionar a los disruptores endocrinos o disruptores hormonales. Son moléculas que se parecen a hormonas. Una hormona es una molécula que segregamos y liberamos en la sangre. A través de la sangre viaja a otro lugar de nuestro cuerpo y es en ese lugar donde hace contacto con la célula diana, indicando a esa célula que tiene que hacer algo. Las hormonas, por tanto, forman parte de nuestro sistema de comunicación celular. Pues bien, si comemos moléculas que se parecen a hormonas, estas hormonas falsas podrán circular también por nuestra sangre. Y la célula diana, esa célula que reacciona cuando su receptor hace contacto con la hormona, se comportará como si hubiera recibido la hormona auténtica. Nuestra célula habrá sido engañada. No distinguirá si la hormona es verdadera o falsa mientras la molécula encaje en el receptor. Y no creo que sea necesario decir que si engañamos a nuestro cuerpo, este no podrá funcionar correctamente. Pues esto es lo que estamos haciendo cada vez que comemos disruptores endocrinos, dañar, engañar a nuestro organismo. Otra molécula que pasamos a introducir en nuestro cuerpo al añadir las plantas a nuestro plato son las saponinas. Es una molécula tóxica para nosotros. La palabra saponina viene de la palabra jabón, un quitagrasas. La gracia del jabón es que son moléculas que por un extremo son amigas del agua y por el otro son amigas de la grasa.
Así, si tenemos grasa en las manos, ponemos jabón y agua y entonces el jabón se une tanto a la grasa como al agua en el otro extremo. Como el agua fluye, arrastra con ella el jabón y con él se lleva también la grasa. Pues las saponinas tienen también esta propiedad. Son moléculas hidrosolubles en uno de sus extremos y liposolubles en el otro. Entendiendo que son las saponinas, ¿sabes qué molécula tiene también un extremo amigo del agua y otro amigo de la grasa? Los fosfolípidos. ¿Y qué es un fosfolípido? Los fosfolípidos son la principal pieza de nuestras membranas celulares. Las membranas de todas nuestras células están formadas por una doble capa de fosfolípidos. ¿Y qué pasa si comemos saponinas? Como las saponinas tienen la misma propiedad química que los fosfolípidos, penetran en la membrana junto a ellos con la consecuencia de que la membrana de nuestras células pierde calidad. En concreto, aumenta su permeabilidad. Salen de la célula cosas de las que no tienen que salir y entran más cosas de las que tienen que entrar. Y este es el problema. Se utilizan, por ejemplo, para acompañar a ciertos medicamentos, ya que sin ellas no llegarían al interior de la célula. Si queremos tener células sanas, tendremos que evitar comerlas. Anda que no he comido yo saponinas cuando no sabía esto. Contrasta la información y lo verás, no te engaño. Las saponinas son tóxicas. Otra molécula tóxica que viene con las plantas son los oxalatos. Los oxalatos son antinutrientes del calcio, se unen al calcio, y si se unen forman oxalato de calcio. ¿Y dónde puede ocurrir esta unión? Por ejemplo, en los riñones. Y muchas de las piedras que formamos en los riñones son de oxalatos unidos al calcio. Si juntamos calcio con oxalato, es normal que se formen estas piedras. El calcio hay que comerlo, los oxalatos no. Otro tipo de molécula que proviene de las plantas y que por tanto con el desarrollo de la agricultura comenzamos a comer de forma habitual son los inhibidores enzimáticos. Un ejemplo serían los inhibidores de amilasas y proteasas que están presentes en el trigo. Inhiben enzimas encargadas de digerir, con la consecuencia de que reducen la biodisponibilidad de aquello que deberíamos digerir. Esto es evidente, pero además, según podemos leer, estos inhibidores producen otros problemas como la inflamación intestinal. Existen muchas moléculas que podemos considerar tóxicas, no solo las que acabamos de ver. Se conocen unas cuantas más. Se dice que el veneno lo hace la dosis. En parte, estoy de acuerdo, pero yo añadiría que aunque comamos poca cantidad durante mucho tiempo, el veneno irá haciendo su trabajo. Y en las sociedades occidentales modernas no dejamos de comerlo. Comemos veneno durante toda nuestra vida. Un veneno que antes no se comía. El desarrollo de la agricultura tuvo efectos muy importantes que van mucho más allá de la dieta. Existen libros enteros que hablan de las consecuencias que tuvo este cambio en los individuos desde una perspectiva de salud. Si éramos capaces de almacenar el grano recolectado, por ejemplo, legumbres o cereales, podríamos abastecernos durante una larga temporada. Podemos deducir a raíz de esto que otro cambio muy importante fue que se redujo la diversidad de aquello que comíamos. Si plantamos un cereal y somos capaces de almacenarlo sin que se estropee, podríamos estar comiendo ese cereal durante mucho tiempo, reservarlo para un largo invierno, por ejemplo. Podríamos comer ese cereal como plato principal durante una buena temporada. Esto implica poca variedad. Sea cual sea la planta que estuviéramos comiendo, la comíamos muy a menudo y con ella venían todas esas moléculas tóxicas que utilizan para defenderse. Pero hay moléculas que no están presentes en todas las plantas y fueran cuales fueran las moléculas que no estaban presentes en las plantas que comíamos, dejaríamos de meterlas en nuestro cuerpo también. O las reduciríamos de tal manera que incluso correríamos el riesgo de tener carencia de esas moléculas. Por tanto, no solo se aumentó la ingesta de moléculas tóxicas, sino que además se redujo la ingesta de otras que sí necesitábamos. Por otro lado, y acorde con esto, si aumentamos un alimento, reducimos otro. Al incorporar las plantas, se redujo la carne o el pescado. Es fácil de entender. Esto hizo que redujéramos moléculas que solo están presentes en los animales, como EPA y DHA, los omega 3 que necesita nuestra especie, y que fueron sustituidos por ALA, el omega 3 de las plantas. O la vitamina A, que durante millones de años había venido en forma de retinol, y que a partir de la incorporación de las plantas pasamos a comer en forma de carotenoides. Mucha gente no sabe que las plantas no tienen vitamina A, no tienen retinol. Esta molécula, que es vital para nosotros, se encuentra en los animales. Las plantas tienen carotenoides
y eso no es una vitamina para nosotros. El betacaroteno es una provitamina. Tiene que pasar un proceso de transformación enzimática para que podamos usarla como retinol. Algo parecido ocurre con la vitamina K1 y K2, o la vitamina D2 y D3. Unas están en las plantas y las otras están en los animales. Y son moléculas diferentes. Similares, sí, pero son diferentes. Existen procesos que convierten unas en las otras, pero tienen tasas de conversión en algunos casos muy bajas. Lo que hace que si no comemos animales, sea difícil mantener la misma ingesta de ese nutriente. A esto hay que añadir un dato que en mi opinión es muy importante. Ya que hablamos de estas tres vitaminas, A, K y vitamina D, merece la pena mencionar que se trata de tres vitaminas liposolubles. Liposoluble significa que se disuelven en grasa. Y no es lo mismo si las comemos con grasa que sin grasa. Lo que quiero decir es que en relación a estas vitaminas liposolubles existen diferencias si las comemos en forma de, por ejemplo, verdura hervida sin algún tipo de grasa, que si vienen a través de un buen entrecot repleto de toda esa grasa que el mundo moderno no deja de criminalizar. Recordemos que según las principales hipótesis, comenzamos a incorporar grasa y carne animal desde el Australopithecus, y con el tiempo aparecimos los humanos hace unos 3 millones de años. Esto es mucho tiempo comiendo animales. Llegamos a ser depredadores apex, superdepredadores. Los humanos estábamos en la cima de la pirámide alimentaria. De hecho, aunque comenzamos siendo carroñeros, comiendo lo que otros depredadores dejaban, hoy se sabe que los neandertales, por ejemplo, comían antes que los otros carnívoros. Los otros carnívoros se comían lo que los neandertales dejaban. En la cadena alimenticia mandábamos nosotros. A todo esto hay que sumar que hará aproximadamente 350 años tuvo lugar otro cambio abismal en nuestro ambiente, que también afectó a nuestra dieta, la revolución industrial. Ya no solo continuábamos comiendo plantas, sino que aprendimos a refinar alimentos. Ya no comíamos el alimento entero. Esto significa aumentar el desequilibrio nutricional, ya que comíamos solo una parte del alimento. Además, con las harinas refinadas aumentaron los azúcares que comíamos, ya no solo por las propias harinas, sino porque pasamos a fabricar bollería industrial, galletas y muchos productos nuevos repletos de azúcar y orientados a satisfacer la vista y el paladar. La industria comenzó a vender productos con nuevos colores, sabores o texturas. También se empezó a añadir química para que esos productos duraran más tiempo en las estanterías de los supermercados. Una química que inevitablemente pasa a nuestro cuerpo junto a aquello que comemos. Con la revolución industrial comenzamos a dejar de comer comida para pasar a comer productos comestibles. Y la calidad de estos productos hoy ha llegado a niveles preocupantes. De hecho, comemos cosas que nuestros antepasados serían incapaces de confundir con comida. La comida ya no viene de la naturaleza, ahora viene de las fábricas. En la industria, por lo general, la prioridad no es la salud del consumidor, sino las ganancias del empresario, y una de las claves para lograr beneficios es la reducción de costes. Esto significa que se utilizan ingredientes lo más baratos posibles. Por ejemplo, los aceites que se suelen utilizar en la industria acostumbran a ser de semilla, aceite de girasol, de maíz o de soja, por ejemplo. El aceite de oliva es un poquito más caro. Y estos aceites baratos están hoy por todas partes, en patatas fritas, bollería, conservas, salsas y todo lo que podamos imaginar. Si no me crees, intenta comprar mayonesa fabricada exclusivamente con aceite de oliva. Entra en un supermercado y búscala. Hazlo la próxima vez que vayas a comprar. Ya verás que no es fácil. Yo vivo en España, un paraíso del aceite de oliva virgen extra. Pues incluso aquí muchos supermercados no tienen mayonesa de aceite de oliva. Los aceites de semilla repercuten en nuestro balance de omegas. Acabamos teniendo un desequilibrio enorme entre el omega 3 y el omega 6, por ejemplo. Cuando el ratio entre estos dos omegas debería estar cercano al 1:1, hoy es fácil encontrar ratios de 30:1 en favor del omega 6. Así que las membranas de nuestras células, por ejemplo, se llenan de ácido araquidónico, omega 6, en lugar de EPA y DHA, que es el omega 3, con las consecuencias que esto pueda tener para nuestra fisiología. Y la ingesta de otras grasas tampoco es la misma. Antiguamente, cuando preparábamos ternera o cordero, se guardaba la grasa para usarla en otros platos.
y se cocinaba con ella, se guardaba para usarla en la cocina. Hoy nuestra cultura moderna ha cambiado esa grasa animal por grasas vegetales y muchos de estos aceites son otra vez de semilla. De hecho, nuestra cultura occidental moderna criminaliza la grasa, especialmente la animal. Tanto es así que cuando se utilizan aceites vegetales para la elaboración de un producto, en el envase muchas veces se utiliza como reclamo el indicativo de que ha sido fabricado con aceite vegetal. Tenemos miedo a la grasa animal y al colesterol, nos da miedo el colesterol. Mucha gente no come huevos, por ejemplo. No solo hemos cambiado el contenido del plato, sino la percepción que tenemos de él. Nuestra cultura occidental moderna se ha encargado de ello. Cómete un croissant, unas galletas o un donut para desayunar. Nadie te dirá nada, pasarás desapercibido. Pero pídete para desayunar un plato de salmón a la plancha o unas costillas de cordero. Ya verás la reacción de tu entorno. Nuestra cultura moderna, incluso los organismos oficiales, en un hospital, por ejemplo, te dan unas galletas o una bollería para desayunar. Pero estos mismos organismos te dicen que te alimentes bien y que no comas un croissant a la hora de comer. Por alguna razón, hoy, dependiendo de la hora del día en que comamos las galletas o el croissant o el pan, no es malo. Deberíamos tener presente que los horarios de las comidas, el desayuno, la cena o la comida del mediodía, son un aspecto cultural. Un animal come cuando tiene hambre o cuando puede. Y esto nos lleva a mencionar otro cambio importantísimo, la constante disponibilidad de comida. Tenemos una puerta mágica en la cocina que la abres, se enciende la luz y puedes coger algo para comer. Podemos estar comiendo todo el día, ya no solo hacer las 5 comidas diarias que nos recomienda la cultura moderna, sino que entre ellas podemos picar algo también. Abrimos un paquete de algo o una bolsita de alguna cosa y saciar nuestro apetito. Frutos secos, galletas, chocolate, fruta, embutido o lo que sea. Está siempre disponible para nosotros. Antiguamente, si querías algo tenías que ir a buscarlo y podía estar perfectamente a horas de distancia. Lo explico con otras palabras. No obsequiamos a nuestro cuerpo con periodos durante los cuales no se come. En el mundo moderno ya no tenemos periodos de ayuno. No hablo de hacer 3 días de ayuno por lo que sea. Hablo de ayunos diarios de 12, 16 horas o comer una vez al día. Periodos sin comer que serían perfectamente normales para nosotros si estuviéramos en un ambiente natural. Permitir que nuestro cuerpo reaccione ante esa falta de alimento y haga lo que tenga que hacer. Reducir la glucosa, favorecer la cetogénesis, producir autofagia, da igual lo que sea. La cuestión es que esas reacciones biológicas a periodos de no comer ya no se están produciendo en las sociedades que siguen las recomendaciones oficiales de comer 5 veces al día. Los estímulos que reciben nuestras células y nuestros órganos ya no son los mismos. En definitiva, nuestra civilización cambió la base de su dieta hará unos 10.000 años, un cambio favorecido por el incremento de las temperaturas tras finalizar el último periodo glacial. Según los libros, en la península ibérica, que es donde yo vivo, la agricultura llegó hará unos 7.500 años. Y hace unos 350, más o menos, las cosas volvieron a cambiar de nuevo con la revolución industrial. Además, por otro lado, durante el último siglo aproximadamente, han avanzado enormemente los conocimientos en biología, nutrición, fisiología o medicina, y no dejan de decirnos qué tenemos que comer y cómo tenemos que hacerlo. Unos profesionales defienden una postura, mientras que otros defienden otra totalmente opuesta. Nosotros no sabemos a quiénes hacer caso, y si prestamos atención, muchas de las recomendaciones, incluidas las oficiales, no coinciden ni por asomo con la manera en que comeríamos si estuviéramos en nuestro entorno natural. No coinciden con la manera como comían nuestros antepasados. Difieren enormemente de la manera con la que hemos evolucionado como especie. Y repito algo que he dicho al principio, las moléculas que comemos son necesarias para construirnos, pero también lo son para el buen funcionamiento de nuestra fisiología. Si cambian estas moléculas, cambiamos nosotros. Piensa en ello. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias si has llegado hasta el final y muchísimas gracias a todos los que clicáis en me gusta, ya que es una manera de ayudarme a que esto pueda llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros.